Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por la invitación y bueno, gracias a todos ustedes, doctores, también por estar con nosotros. Por lo que Gaby me platicaba, estamos justo platicando o trabajando con un grupo de otorrinos, odontólogos, ortodoncistas, ¿cierto? Sí, Sí, también hay así es. pediatras Ah, ok. y Excelente. sí somos de diferentes especialidades. Perfecto. Entonces, bueno, justamente de lo que vamos a hablar de hoy es algo que, bueno, creo que a todos de cierta forma nos toca revisar en cuanto a nuestras consultas y, bueno, que básicamente llevamos a cabo en este tema del manejo integral, ¿no? De nuestros pacientes pediátricos. Vamos a hablar, digamos que de muchas generalidades, de cosas que tienen que ver con el tema de la limpieza nasal. Yo les digo aquí que son como datos curiosos que a veces pensamos o creemos que conocemos, pero que realmente del todo no hemos revisado información científica del por qué se tiene que ocupar. Entonces, bueno, vamos a revisar aquí varias cosas que son muy importantes. Y la primera de ellas con la que me gusta comenzar este tipo de charlas, sobre todo tiene que ver en que nos preguntemos qué es lo que estamos respirando habitualmente todos nosotros. Básicamente, bueno, es más que sabido que todo el tiempo, desde hace muchísimos años, pues prácticamente estamos expuestos al tema de lo que es la contaminación y el cambio climático. Entonces, básicamente todo este tema de contaminación y cambio climático permite que nuestra nariz se pueda inflamar o que cree un ambiente proinflamatorio que favorezca que otro tipo de patologías propiamente inflamatorias, como la alergia, como la sinusitis, puedan llegar a tener un mayor riesgo de que se presente o en personas que no tenían la enfermedad que se pueda desarrollar. Y aunque no tengamos una enfermedad como tal, el simple hecho de tener contacto con todo este tipo de material que tiene que ver con la contaminación nos va a tener o nos va a proveer más bien de un ambiente proinflamatorio en quienes no vivimos con una enfermedad. De hecho, hay estimaciones que dicen que para el año 2050, la mitad de todos nosotros podemos llegar a tener alguna enfermedad alérgica. Entonces, digamos que, bueno, pues evidentemente con el paso del tiempo, poco a poco se irá viendo cómo va presentándose todo este tipo de enfermedad alérgica mucho más prevalente. Ahora, básicamente, ¿en qué tipo de enfermedades sabemos que existe una evidencia científica donde se ha demostrado que realmente la limpieza nasal funciona? Básicamente, pues son temas que nos van a unir a todos nosotros, ¿no? Como los especialistas, cada uno en su área, donde pues la rinitis alérgica sabemos que es una de las principales enfermedades que van a estar presentes en la infancia. Más o menos hasta 4 de cada 10 niños pueden llegar a tener un tema de rinitis alérgica. En el caso de los adultos disminuye, pero tampoco es del todo algo insignificante que 2 a 3 de cada 10 adultos puedan llegar a tener un tema de alergia. Este tipo de pacientes y algunas otras causas anatómicas, infecciosas y demás pueden también complicar con algún tema de sinusitis, o mejor conocido hoy en día como rinosinusitis, que también son cuadros importantes, infecciones respiratorias que también a la vez pues van a hacer que tanto la rinitis alérgica como la sinusitis tengan exacerbaciones o activaciones, y lo que ya les platicaba del tema de la contaminación. Y bueno, básicamente todo esto es importante conocer eh, en cómo se va a presentar la enfermedad y que la limpieza nasal va a ser parte integral del tratamiento, porque recordemos que básicamente todo paciente pediátrico que vive con algún tipo de enfermedad inflamatoria, hablando específicamente de la nariz o de senos paranasales, pues nos va a tener o va a desarrollar muchísimas complicaciones, ¿no? Desde el tema de la apnea del sueño, problemas del desarrollo del paladar, alteraciones a nivel de los dientes, básicamente todo este problema de la respiración oral o respiradores orales, a final de cuentas, pues va a hacer que el paciente tenga muchas más complicaciones más allá del hecho de que simplemente se conozca como una rinitis alérgica. Entonces, digamos que aquí es muy importante que podamos conocer que aunque la limpieza va muy enfocada al tema de la nariz, pues prácticamente todos los que estamos aquí presentes, o nuestros pacientes más bien, se van a beneficiar por el simple hecho de ocupar algo que tenga que ver con la limpieza nasal. Básicamente, si recordamos un poco acerca de lo que es la limpieza nasal y dónde funciona,
o cómo es que actúa, nos tenemos que ir a recordar lo que se conoce como aclaramiento mucociliar, que recordemos aquí básicamente es un mecanismo de limpieza natural, que sabemos que justamente pues las células a nivel del aparato respiratorio van a tener estas estructuras que se conocen como cilios y que pues básicamente al movimiento de los cilios vamos al movimiento de los cilios junto con el proceso de eliminar, de mover y de quitar cualquier cosa que pueda encontrarse en la luz del epitelio, pues se le conoce como aclaramiento mucociliar. Sabemos que básicamente es un mecanismo de limpieza natural, por así decirlo, o un mecanismo de defensa innato. El gran problema está que justo cuando tengo enfermedades que inflaman propiamente la mucosa, este aclaramiento mucociliar se ve prácticamente disminuido o en algunas ocasiones prácticamente abolido. Y otra cosa importante a conocer es que a mayor gravedad o severidad de la enfermedad o de los síntomas, existe una mayor disminución de este movimiento. Y nos vamos a dar cuenta que pues esto va a tener muchísimas consecuencias, sobre todo por el hecho de que, bueno, si básicamente los cilios no se mueven, pues vamos a tener definitivamente un estancamiento de cualquier cosa que se tenga que mover en esa zona. Es decir, sabemos que ahí tenemos producción de moco, de la mucina, entonces si no hay un movimiento correcto de estos cilios, pues tenemos un estancamiento del moco. Sabemos que prácticamente en cualquier zona de nuestro cuerpo tenemos presencia de microorganismos que conocemos como microbiota y básicamente también la microbiota empieza a proliferar en ese moco que no se está moviendo. También vamos a tener que a nivel de las uniones celulares, sobre todo a nivel lateral, tenemos algunas alteraciones que van a promover que este epitelio esté mucho más, digamos que abierto, o que sea mucho más fácil que cualquier cosa que llegue a tener contacto con el epitelio a nivel de la luz entre, digamos que con mayor facilidad, que tenga una permeabilidad mayor. Entonces, pues obviamente en un paciente que es alérgico, pues tiene mayor riesgo de exacerbaciones, o en quien no es alérgico, pues tener mayor tiempo de contacto con esos alérgenos que potencialmente puedan complicar o desarrollar algún tema de alergia. Ahora, si recordamos básicamente lo que es el tema de la limpieza nasal, lo que siempre yo les digo es que, bueno, realmente es un aliado de muchísimo tiempo que conocemos pero que en muchas ocasiones creemos que conocemos a la perfección. O sea, es un aliado que tiene muchísimo tiempo que conocemos y que parecía algo tan simple que realmente a veces incluso nosotros si lo llegamos a prescribir, pareciera que ya no es algo tan relevante, ¿no? Uno le explica al paciente que tiene que hacer limpieza nasal y realmente pareciera como algo tan trivial como decirte, bueno, lávate los dientes, ¿no? Pero bueno, creo que ustedes como odontólogos, pues se dedican justamente a explicar esa parte de cómo hacer una técnica correcta del cepillado. Pues lo mismo habría que hacer con el tema de la limpieza, porque no simplemente es decir, límpiate la nariz, ¿no? O haz una limpieza. Entonces, vamos a revisar justamente estos detalles que considero que es sumamente importante que conozcamos, sobre todo en algunas dudas que luego como que dan un poquito de confusión a lo mejor o mucha confusión en algunas ocasiones, que pueden ser esa pieza importante para que el paciente realmente tenga o no una mejoría de los síntomas. Entonces, nada más como información general, hay que saber que la limpieza nasal, pues es algo que existe desde hace muchísimo tiempo. Realmente hay registros más o menos desde el siglo XV de que no se empezó a ocupar como una técnica para ayudar a la nariz como tal, sino que básicamente surge como parte del yoga y pues sabemos que en el yoga la respiración es algo muy importante. Lo que ellos hacían era prácticamente promover el tema de la limpieza, pues para que el oxígeno, junto con todos los gases del ambiente, pues llegaran perfectamente hacia los pulmones, ¿no? Y pues prácticamente la nariz era ese paso a través del cual iban a transcurrir los gases. Entonces, pues básicamente era el lugar perfecto para poder tener una limpieza adecuada para que el aire, pues tuviera toda esta limpieza, ¿no? Esta purificación, por así decirlo, como ellos lo veían. Entonces, originalmente surge este dispositivo que vemos en la parte superior, que es el NETI, este tipo como de tetera que prácticamente, pues simplemente el paciente lo que tenía que hacer era inclinar su cabeza hacia lateral derecha o hacia lateral izquierda y simplemente por gravedad que la solución ingresara a su nariz. Y a partir de entonces, sabemos que, bueno, prácticamente en cualquier tema que tenga que ver con algo de medicina,
pues requiere información científica, ¿no? Requiere de esta evidencia que realmente respalde el por qué ocupar alguna medida terapéutica en alguna enfermedad. Entonces, a lo largo de los años y hoy en día, tenemos justamente la evidencia científica para sustentar por qué ocupar limpieza nasal en los temas que ya les explicaba previamente. Rinitis alérgica, rinosinusitis y en gripas o en infecciones respiratorias, que justo es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, como parte de este taller que estamos revisando en este momento, es muy importante saber cómo funciona la limpieza. Si uno hace como una encuesta rápida en la consulta, básicamente la mayoría de pacientes, primero que nada, te van a decir que sí conocen la limpieza, o sea, sí saben qué es lavarse la nariz. Pero si tú les preguntas para qué te han mandado la limpieza o por qué la haces, mucha gente te va a decir es que es para quitarse los mocos, ¿no? O mucha gente te dice es que tengo la nariz tapada, es para destapar la nariz. Entonces, siempre me gusta partir de este punto porque, bueno, nos vamos a dar cuenta que no solo es eso. Recordemos la base de la enfermedad. Ya les decía, la alergia o la sinusitis lo que hacen es disminuyen el aclaramiento mucociliar, o sea, disminuyen la limpieza natural de la nariz por inflamación. Entonces, lo que va a promover justamente el que yo introduzca una solución que es agua, que tiene sal y bicarbonato, básicamente al momento de yo meterla, esa solución tiene una fuerza. Y básicamente esta fuerza pues genera un efecto mecánico de arrastre. O sea, promueve como una eliminación natural, por así decirlo, de todo lo que mi cuerpo naturalmente tendría que eliminar. O sea, todo lo que el aclaramiento tendría que hacer por la enfermedad como no lo hace, la limpieza nasal, digamos que de forma artificial mueve todo eso. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, podríamos decir que favorece este aclaramiento mucociliar. También se ha demostrado que propiamente las soluciones salinas que incluyen bicarbonato de sodio van a ayudar a que la viscosidad del moco se haga mucho más líquida. Y de esta forma, bueno, pues los pacientes que tienen un estancamiento de moco, pues que puedan eliminar ese moco con mayor facilidad. También propiamente en los pacientes que viven con algún proceso inflamatorio, el hecho de ocupar una limpieza nasal, pues ayuda a que disminuya la inflamación, sobre todo si ocupamos soluciones hipertónicas. También se ha demostrado que el simple hecho de que la solución tenga un contacto con el epitelio, eso promueve la liberación de algunas moléculas antimicrobianas naturales. Y en los pacientes que son alérgicos, pues definitivamente disminuye el tiempo de contacto con los alergenos a los que ya tenga algún tema de alergia. ¿Ok? Una duda frecuente que puede llegar a surgir cuando ocupamos soluciones es que seguramente hemos visto que la limpieza nasal se puede ocupar con soluciones isotónicas o con soluciones hipertónicas. Entonces, hay que saber que existen estos dos tipos de presentaciones y que cada uno es para una situación diferente. Digamos que, bueno, aquí les pongo un ejemplo o un caso clínico. Si yo como paciente alérgico actualmente me encuentro en la etapa libre de síntomas, digamos que, bueno, no es que no me tenga que hacer una limpieza. Siempre soy alérgico, a lo mejor ahorita no tengo crisis, pero pues todo el tiempo tengo contacto con la contaminación, con el polvo, con el ambiente, con aromas, con perfumes, y básicamente lo único que requiero es una limpieza, por así decirlo. Entonces, cuando estoy libre de crisis, hago una limpieza con una solución isotónica. Por el otro lado, si yo vivo en mi etapa de crisis, pues tengo mucha inflamación y lo que requiero propiamente es desinflamar. Entonces, para momentos de crisis, lo que se requiere es ocupar soluciones hipertónicas, ¿ok? Y eso también ya está muy bien demostrado justamente en los estudios que se han hecho, porque justamente cuando yo ocupo una concentración hipertónica, voy a tener un alivio más rápido de los síntomas. Eso se ha comparado contra solución isotónica, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los niños, que los niños sabemos que, bueno, no son capaces de poder eliminar de forma correcta los mocos o no los pueden manipular tan fácilmente. Lo que hacen los niños es que el moco literalmente esté moviéndose hacia la parte de atrás con esta descarga posterior y este moco genera un reflejo de la tos.
Entonces, muchas veces los niños después de que tienen infecciones quedan con tos de varias semanas, generalmente por esta presencia del moco que literalmente escurre hacia la garganta, esta descarga posterior. Se ha demostrado que si ocupamos soluciones hipertónicas, jalamos literalmente con un efecto osmótico la mayor cantidad de agua y podemos hacer que el moco se elimine más fácilmente, perdón. Y también el hecho de que el paciente ocupe concentraciones hipertónicas, que favorece el proceso de desinflamar, pues también por ende hace que el paciente tenga necesidad de ocupar menos medicamentos. Entonces, eso lo podemos ver justamente en esta tablita, en esta gráfica, perdón, en este forest plot, en esta gráfica, donde nos vamos a dar cuenta que en este metaanálisis, hablando particularmente de crisis, de exacerbaciones, la secreción nasal, la congestión o la obstrucción nasal, el dolor de cabeza, sobre todo a nivel de la proyección de los senos paranasales, y en general una mejoría de todos los síntomas van a estar todas prácticamente del lado de concentraciones hipertónicas. Entonces, recordemos prácticamente concentraciones hipertónicas están indicadas para exacerbaciones o crisis y del otro lado, mantenimiento, por así decirlo, momentos libres de síntomas, sería solución isotónica. ¿Ok? Bien, otra duda frecuente que puede llegar a surgir es si podemos o no aplicar bicarbonato de sodio en la solución. Sobre todo porque el bicarbonato llegó a ser como algo muy novedoso que se incluía en las limpiezas o en las soluciones para hacer la limpieza. Inicialmente, los efectos que demostraban la mejoría eran efectos in vitro, es decir, eran efectos en un laboratorio. Posteriormente, ya hoy a la fecha, contamos con estudios donde se demuestra efecto en seres humanos. Y aunque son pocos, los resultados, la verdad es que benefician mucho al hecho de que incluya bicarbonato. ¿Por qué? Porque recordemos que el origen de la disfunción del aclaramiento es justo la inflamación y lo que requiere es restaurar ese movimiento. Entonces, se ha demostrado que si incluye bicarbonato de sodio, el efecto de mover el aclaramiento es mucho mejor ocupando el bicarbonato que sin él. Otra ventaja es que independientemente de si la solución es isotónica o hipertónica, si nosotros incluimos el bicarbonato, vamos a tener una mejoría independientemente de esta osmolaridad. O sea, con bicarbonato, independientemente de si isotónico o hipertónico, el efecto se puede ver como tal. También se ha demostrado que cuando se compara solo la solución salina en contra de la solución salina con el bicarbonato, los pacientes que tienen el bicarbonato resuelven sus síntomas mucho más rápido comparado con quien no tiene el bicarbonato. Y también se ha demostrado que los pacientes que solo limpian con solución salina, hay una parte de ellos que pueden llegar a tener algún tipo de efecto secundario, simplemente por el hecho de que la sal pues genera un poco de dolor o ardor. Y el bicarbonato eh, ayuda a que este tipo de efectos secundarios no sean tan frecuentes, disminuye esa frecuencia de presentación. Ahora, otra de las dudas que también podemos llegar a presentar cuando hablamos de temas de limpieza nasal tiene que ver mucho con la cantidad de la solución que voy a ocupar. Digamos que de forma general, sabemos que existen dispositivos que conocemos como de bajo volumen o dispositivos de alto volumen. Y aquí básicamente a la fecha el punto de corte son 100 mililitros. Si yo ocupo una perilla, una jeringa, un spray nasal, por lavado me van a dar menos de 100 mililitros. Entonces entra en la categoría de bajo volumen. Y por el otro lado, si yo opto por mayor cantidad de solución, arriba de 100 mililitros, voy a tener un alto volumen. Entonces, vamos a ver de qué va todo esto, o sea, cuál es mejor o cómo es que funciona. Cuando llegamos nosotros justamente a conocer los dispositivos de alto volumen, la principal duda el principal temor, sobre todo en los pediatras, era si la limpieza con el alto volumen no resultaba un tanto incómoda, dolorosa o si podría llegar a causar algún tipo de efecto secundario. Entonces, bueno, básicamente surge este estudio donde justo se estudian o se incluyen a 74 niños que
son divididos en dos grupos. Al primer grupo se le indica limpieza con bajo volumen, que era una jeringa de 20 mililitros, y a la otra mitad con alto volumen, una botella de 240 mililitros, que específicamente era de la marca Nilmer, era Sinus-Rinse o Sinus-Rinse, ¿ok? Y lo que les indican es que se hagan una limpieza nasal con solución hipertónica, en este caso era 1,25%. Y aunque en la mayoría de los pacientes la rinosinusitis es de origen inflamatorio, en este caso, por los criterios de inclusión al estudio, era sinusitis bacteriana, entonces les dan antibiótico, ¿ok? Y les dicen que hagan limpieza 2 veces al día durante 2 semanas. ¿Qué es lo que se esperaría? Pues justamente ante el temor de que la botella era más agresiva, pues uno esperaría que los niños refirieran que la botella era muy incómoda, dolorosa o que iba a causar algún tipo de efecto secundario. Pero justamente lo que resulta con este estudio es que con el seguimiento que se va dando a los pacientes, los niños tienen una mayor satisfacción de uso ocupando la botella y no la jeringa. Otro de los beneficios que se ve es que los niños que ocupan la botella de 240 mililitros tienen una disminución en el uso de los medicamentos, en este caso antihistamínicos que podían llegar a utilizar. Y los efectos secundarios van a ser mayores en los niños que ocupan la jeringa. Y aquí pues, se preguntarán a lo mejor por qué, si realmente pareciera que la botella es muy agresiva, ¿no? El volumen. La verdad es que con la jeringa lo que se observa es que no tiene una forma estandarizada de ocuparse. Por lo tanto, la presión que se ocupa en cada lavado va a ser muy diferente a otras ocasiones que se realiza. Y esas variaciones de la presión, la verdad es que en los niños es muy incómoda. Por lo tanto, del otro lado, la botella o el dispositivo de alto volumen, que es el Sinus-Rinse, como tiene un protocolo para ocuparse, al estandarizarse justamente la forma de ocuparse, los efectos secundarios disminuyen. Y realmente pues eso hace que el niño que ocupa la botella pues realmente quiera continuar ocupando la limpieza y que bueno, a final de cuentas pues ese es el beneficio, ¿no? Que a largo plazo pues eso ayuda en el control de toda la patología inflamatoria y que bueno, no conlleve a otro tipo de complicaciones como lo que les explicaba previamente, ¿ok? Y también otro de los objetivos secundarios del estudio era que si la botella como tal, al hecho de que se ocupara por mucho tiempo, no iba a causar algún tipo de contaminación. O sea, si la botella después de ocuparse ya varias ocasiones, no se contaminaba y eso causaba mayor número de infecciones. Básicamente lo que se observa con el seguimiento es que la botella sí llega a tener bacterias del paciente, o sea, parte de su misma microbiota se incluye en la botella, pero a largo plazo no involucra mayor riesgo de infecciones. Lo mismo que pasa con un cepillo de dientes, o sea, si uno estudia lo que hay en el cepillo, pues hay bacterias propias del paciente, pero no hay mayor riesgo de infecciones. Lo mismo en la botella, ¿ok? Lo mismo aquí vemos, pero ahora en el caso de los adultos, igual se compara jeringa contra botella y en este caso lo que resaltamos sobre todo, o los adultos que ocupan la botella, sobre todo es que ellos resaltan que es más fácil ocupar la botella porque es más fácil de ocupar. O sea, lo que les decía, está estandarizada la forma en la que se debe de ocupar la limpieza, que les es muy fácil. Y es tan fácil que ellos resaltan que la curva de aprendizaje es mucho más fácil en la botella. O sea, hay una forma estandarizada que hace que todo el tiempo sea lo mismo. Y también, igual que en el estudio anterior, los adultos prefieren la botella en comparación con la jeringa. ¿Ok? Ahora, ¿qué cambia entre el alto y el bajo volumen? Más allá de que sean 100 o menos de 100 mililitros. No es que uno sea mejor que el otro, que también es algo que siempre les explico. No es que el alto volumen sustituya al bajo volumen y que sea lo mejor del mundo. Yo les digo, las dos pueden ser opciones muy válidas, pero realmente dependen de qué es lo que requiere mi paciente. Básicamente, cuando yo ocupo menos de 100 mililitros, a donde me voy a quedar es en la nariz, cavidad nasal, nada más. Y eso lo vamos a ver justamente en este video. Ahorita lo reproduzco para que justo vean cómo empieza justo a entrar la solución y conforme van pasando los segundos, ustedes se van a dar cuenta cómo a mayor tiempo tenemos una mejor cobertura de la cavidad. Ahora, aquí la cuestión también es que
hay que explicar a los pacientes cómo ocupar el spray nasal, el bajo volumen. Es muy raro que un paciente haga todo este tiempo de la limpieza. O sea, aquí empieza y empieza un segundo, dos, tres. A lo mucho mi paciente se pone un disparo de cada lado. Lo primero que yo los invitaría es que cuando hablamos especialmente de sprays nasales, lo que habría que hacer es dejar mayor tiempo presionado el dispositivo. Porque si nos damos cuenta en la imagen, a mayor tiempo de solución, la cobertura es mejor. Un bajo volumen es muy buena alternativa si lo que yo quiero es limpiar cavidad nasal, siempre y cuando le dé mayor tiempo a la limpieza. ¿Ok? Y algo muy diferente ocurre en lo que es el alto volumen. Si de entrada yo decido ocupar más de 100 mililitros, aquí en este caso lo que voy a tener es una cobertura por completo de lo que es cavidad nasal. Y lo más importante, alcanzo la entrada de los senos paranasales. Entonces, básicamente aquí vean cómo desde el primer segundo ya cubrimos totalmente la cavidad nasal y también estamos alcanzando entradas de senos paranasales. Básicamente un alto volumen es para enfermedades inflamatorias que abarcan toda la cavidad nasal, síntomas muy severos, muy importantes o rinosinusitis. Prácticamente serían como las indicaciones claras de cuándo un alto o cuándo un bajo volumen. ¿Ok? Y aquí también lo vemos de una forma mucho más gráfica, como en la imagen, por ejemplo, aquí con la letra B. Al momento de ocupar un alto volumen, prácticamente lo primero que se llena es la cavidad nasal y esto es de forma simultánea, son segundos realmente. Después tenemos llenado de senos maxilares, posteriormente aquí ya sería de seno frontal, etmoidal, esfenoidal y si lo vemos ya de forma lateral nos vamos a dar cuenta como aquí por ejemplo en la letra G llenó justo cavidad nasal, el maxilar, empieza con frontal, etmoidal, esfenoidal y si nos damos cuenta la solución luego escurre para el otro lado y sale por la otra fosa nasal. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuál es la técnica correcta para ocupar este tipo de dispositivo? Lo vamos a ver en este video. Sinus Rinse es un producto natural, fácil de usar, que mantiene limpia tu nariz, mejora tu respiración y eleva tu calidad de vida. Antes de comenzar a utilizarlo, asegúrate siempre que tus manos estén limpias. Después, llena el dispositivo con agua purificada previamente hervida hasta la línea punteada. Agrega el contenido del paquete de la solución de Nilmer Sinus Rinse. Cierra la botella y agítala hasta disolver completamente el contenido del sobre. Ubícate frente al lavamanos, inclinándote ligeramente hacia enfrente, manteniendo la boca abierta y sin dejar de respirar por eso. Coloca el dispositivo en una de tus fosas nasales y apriétalo suavemente hasta que la solución salga por la fosa nasal contraria. Limpia suavemente tu nariz y repite el procedimiento del otro lado. Ahora, tu nariz está limpia. Con Nilmed Sinus Rinse, respira libre, respira libre. Bien, entonces, ahora ya que vimos este video, les voy a recomendar algunos puntos que es muy importante resaltar acerca del video. Lo más importante, bueno, ya hicimos la preparación, siempre hay que ocupar agua potable, el agua que el paciente consume en su casa. Depende de lo que yo quiera, particularmente aquí con el Sinus. Si yo quiero hacer una mezcla isotónica, agrego simplemente un sobre o con solución hipertónica, que les digo es para una exacerbación, dos o tres sobres. Bueno, eso ya quedó. Ahora, lo más importante justo es cómo se hace la limpieza para no tener efectos secundarios. Aquí nos estamos dando cuenta que ya está inclinada enfrente de un lavamanos. Primer punto importante es que la cabeza se incline hacia el frente 45 grados. Pero también la botella se toma inclinada a 45 grados. A lo mejor se preguntarán por qué 45 grados, porque igual en estudios que se han hecho se demuestra que con 45 grados, al momento de entrar la solución, es más fácil la cobertura de la cavidad nasal y de la entrada de senos paranasales, simplemente por eso, ¿ok? Ahora, cuando se empieza a hacer la limpieza, lo más importante, y aquí se están dando cuenta, es mantener la boca abierta y respirar por la boca. Porque cuando yo abro boca y respiro por la boca, el paladar ligeramente tiende a subir. Y justamente cuando elevo el paladar, parcialmente obstruyo trompa de Eustaquio. Y justamente así obstruyo la entrada de la solución al oído. ¿Ok? Eso es bien importante y siempre les digo a los pacientes, abre boca grande y respira.
Incluso las primeras veces cuando se los mando, la primera vez, les digo, hazlo exageradamente. O sea, conscientemente, todo el tiempo respira por la boca para no tener molestias. Y la otra parte, si se dan cuenta, es que cuando empieza a presionar la botella, lo que se recomienda es que al menos pasen 5 segundos. Desde que yo empiezo a presionar hasta llegar a la mitad de la botella, que pasen 5 segundos, para que realmente no sea incómodo ni doloroso el proceso de la limpieza, ¿ok? Y básicamente, como se dan cuenta, presiona, el agua entra, recorre toda la cavidad y sale por la otra fosa. Y una vez que llegamos a la mitad, pues el mismo procedimiento, ahora, pero del otro lado. ¿Ok? Bien, prácticamente con esto no tiene por qué haber dolor a nivel de la nariz, de los oídos, tampoco tiene por qué el paciente estar tragando la solución. Básicamente es la forma correcta de ocuparlo. ¿Ok? Y también, bueno, pues hay que saber que existen otro tipo de posiciones que seguramente conocerán ustedes y que han sido descritas, pero que pues también pueden llegar a tener sus limitantes. Básicamente lo que explicamos y se recomienda es por comodidad. Esta posición que se llama de Mijin puede llegar a ser muy útil porque realmente alcanza todos los senos paranasales, pero sobre todo es incómoda. Entonces, pues es un poquito complejo el que el paciente esté en esta posición con la cabeza colgando literalmente, porque pues básicamente la solución va a escurrir por toda la cara y la cabeza del paciente y pues no va a ser nada sencillo. Esta posición, en lugar de 45 al frente, pero ahora hacia atrás, también es de mucha ayuda en pacientes que requieren limpieza de senos maxilares o también esta posición lateral, 90 grados hacia izquierda o derecha, también totalmente de ayuda, sobre todo para senos maxilares. ¿Ok? Bien. ¿Cuánto tiempo se puede ocupar esta solución? Igual, es una pregunta que ha generado como mucho debate a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, aquí siempre pues puede haber como los dos bandos, ¿no? Quien te diga, oye, no mucho tiempo porque a la larga pues puede llegar a ser que se ocupe, no sé, a lo mejor 3 meses y que justamente el hecho de que se ocupa 3 meses pues va a hacer que genere cambios dentro de la nariz, ¿no? El tema principal como del miedo tenía que ver con cambios en la microbiota. Y pues ya existen estudios como el que les presento en esta diapositiva, donde se da seguimiento hasta de 20 semanas, que básicamente pues son 5 meses. Y son adultos que hacen limpieza mañana y noche, que viven con una rinitis, que no tienen una actividad como tal de la enfermedad. Y sabemos que prácticamente cualquier paciente que vive con rinitis, pues de forma esporádica, pues tiene síntomas de rinitis con la temperatura, con aromas, con perfumes, con cosas muy inespecíficas. Entonces, el principal dato que nos arroja el estudio es que realmente a lo largo de 5 semanas, después de ocupar la limpieza, lo primero es que no tenemos cambios en la microbiota, ¿ok? Segundo, y lo más importante es que realmente el hecho de que se ocupe de forma continua, al contrario, va a dar un efecto benéfico en el sentido de que el paciente tiene menos síntomas por esa hiperreactividad, ¿ok? Y también en las infecciones respiratorias es muy importante tener en cuenta que es importante realizar la limpieza nasal, sobre todo porque con el tema de la pandemia surgieron datos muy interesantes. Porque el hecho de que se ocupara la limpieza en infecciones respiratorias, lo que se demostró es que se tienen que ocupar soluciones hipertónicas, por arriba del 0,9% de la concentración de la sal. Particularmente los estudios que aquí vemos en la diapositiva se hacen con el máximo permitido, que es 3%. Y lo que se observa es que cuando se ocupa una solución salina para una infección respiratoria, la sal que tiene la solución es cloruro de sodio. Hago la limpieza y esta sal, el cloruro de sodio, dentro de mis células epiteliales en la nariz, se transforma en ácido hipocloroso, que básicamente es cloro, obviamente a niveles muy pequeños. Y lo que se demuestra es que mientras ocupemos la limpieza, promuevo la eliminación más rápida del virus. ¿Y a qué nos va a llevar? Pues lo que se vio en la pandemia es que esto se beneficiaba en cuanto al paciente, en el sentido de que los síntomas duraban menos tiempo, eran menos complejos y había menos riesgo de infecciones. De hecho, hoy en día ha avanzado tanto esto de la limpieza nasal que también hay publicaciones que te dicen que pacientes que tengan riesgo de llegar al hospital
pueden disminuir ese riesgo simplemente por hacerse una limpieza, o quien tenga riesgo de mortalidad, solo por el hecho de hacer limpiezas nasales hipertónicas, bajan ese riesgo también, ¿ok? Y también este artículo se los presento porque es algo muy nuevo, de hecho se publicó este año, donde nos va a hablar de pacientes que tengan alteraciones para respirar. Sabemos que, bueno, una de estas principales alteraciones, como les decía inicialmente, tiene que ver con la apnea obstructiva del sueño. Y una de las principales causas que causan esta obstrucción, sobre todo en el caso de los niños, tiene que ver con las amígdalas, ¿no? Con esta hipertrofia amigdalina. Y pues sabemos que a lo largo de mucho tiempo, la primera línea de tratamiento pues ha sido la cirugía. Entonces, lo que se hace en el estudio es, se incluyen a niños desde 3 a 12 años. Y la verdad es que no es un número nada despreciable, son 150 niños, son niños de Estados Unidos. Lo que se hace es, primero que nada, dividirlo como en dos fases. Y a los niños, a los 150, les indican limpieza nasal con una solución salina. Y lo que se observa es que un tercio de estos niños tienen una resolución de los síntomas, o sea, remite esta parte de la obstrucción. Luego, en la segunda fase, de estos niños, de los dos tercios que aún tenían síntomas, lo que hacen es los dividen en dos grupos. A un grupo les mandan un corticoesteroide, que en este caso es mometasona, para poder desinflamar este tema del tejido amigdalino o pues adenoides o cualquier tejido que por ahí estuviera obstruyendo. Y al otro grupo, a la otra mitad, les envían aseos nasales con una solución salina. Al final del estudio, de este seguimiento que se da 6 semanas, se observa que realmente no hay una diferencia significativa en la mejoría entre quien ocupa el esteroide o la limpieza. O sea, podemos ver cómo la simple limpieza puede dar una mejoría sin el hecho de que se ocupe con un corticoesteroide, que por mucho tiempo también fue el tratamiento de primera línea para poder desinflamar al paciente. Y de forma global, hablando del grupo de mometasona y de la solución salina, se puede ver que de esos dos tercios de niños que llegaron hasta esta etapa, hasta un 50% de ellos tienen una resolución de los síntomas, ¿vale? Y al final lo que se concluye, y como una recomendación que hacen los autores, es que pacientes que tienen este tipo de cuadros obstructivos, lo primero que habría que hacer antes de que se pueda mandar con algún especialista como el otorrino es que se incluya la limpieza nasal como parte del tratamiento, para que realmente se pueda ver si es que existe o no una mejoría, y si no, pues ya que definitivamente sea la parte quirúrgica quien ayude a resolver ese tipo de inflamación. ¿Ok? Bien. Ahora, hablando acerca de la limpieza nasal, pues también como cualquier otra cosa dentro de la medicina, podemos llegar a encontrarnos con algún tipo de efectos secundarios. La verdad es que realmente con el tema de la limpieza nasal, como se hace con una solución salina, no es tan frecuente ver efectos secundarios. Ahora, Juan José, ¿no te escuchamos? respirar por la boca y presionar la botella o el dispositivo de una forma muy gentil, que más o menos les digo son como 5 segundos, no tendría por qué haber efectos secundarios. Si no lo hacemos así, pues definitivamente hay un riesgo de que se puedan presentar los efectos secundarios. Y fuera de que existan este tipo de efectos secundarios que pueden llegar a ser, pues digamos que algo prevenible si se hace de forma correcta, podemos llegar a tener sí efectos secundarios, por ejemplo, relacionados con la osmolaridad. Generalmente si yo ocupo soluciones hipertónicas, pues voy a tener concentraciones muy altas. Y en algunas narices o en algunos pacientes muy sensibles, el hecho de ocupar una solución hipertónica, pues sí se puede percibir un poco como un poco de ardor, de dolor dentro de la nariz. Ahí básicamente lo que yo les diría es reajustemos la concentración de la solución y pues prácticamente tendría que remitir el efecto secundario que está presentando el paciente. Y bueno, finalmente para concluir la plática, pues no hay que olvidar que hoy en día, pues las limpiezas o el aseo nasal pues son la primera línea de tratamiento
junto con algunos medicamentos como los esteroides para poder desinflamar la mucosa de la nariz. Hoy en día la limpieza, pues tenemos que verla justamente como un tratamiento coadyuvante. No es un tratamiento único. No sustituye para nada los medicamentos que desinflaman, sino que básicamente es un coadyuvante, o sea, ayuda a que su efecto sea mucho mejor. Van a tener un excelente perfil de seguridad porque, pues recordemos que la limpieza nasal básicamente la hacemos con una solución que es agua que tiene cloruro de sodio. Y básicamente, pues este tipo de soluciones, pues son seguras prácticamente desde el nacimiento hasta adultos mayores, pasando por grupos muy importantes como lo serían mujeres embarazadas y en etapa de lactancia. Lo único que aquí, bueno, les diría a ustedes es tener en cuenta con qué tipo de dispositivo se hace, ¿no? No le voy a hacer a un bebé recién nacido una limpieza nasal con un alto volumen, o sea, ocuparía o gotas o un spray nasal o algo que pues simplemente otorgue una pequeña cantidad de solución. Ya para alguien mayor, a partir de los 4 años, ya podemos ocupar un alto volumen sin ningún problema y con toda la seguridad podemos ocuparlo para no causar algún tipo de efecto secundario. Si lo comparo con medicamentos como tal, pues realmente la limpieza nasal tiene un bajo costo y si bien la finalidad no es que se ocupen como una monoterapia, pues se ha demostrado que aún como monoterapia también ha demostrado tener una mejoría en el control de los síntomas. Y pues sobre todo que ayuda a que el paciente pues tenga un incremento en su calidad de vida, ¿no? Tema de rinitis, el tema de la rinosinusitis y pues el último artículo que les presentaba en estos niños que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues también ya vimos cómo en este estudio que pues se ve muy prometedor y que realmente es algo muy nuevo, como el simple hecho de ocupar una limpieza o con una solución salina, incluso se puede equiparar hasta realizar tratamiento con esteroide intranasal. Y pues básicamente eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Hola. Doctor, sí hay varias preguntas, te las puedo ir comentando. Sí, Gaby, Sí, mira, aquí nos preguntan, ¿desde qué edad se puede usar el bicarbonato? básicamente desde recién nacido. Ok, Es seguro el uso del bicarbonato, no hay como contraindicación por la edad, igual que la solución salina. Más bien depende de el dispositivo con el cual se aplique. Es más bien eso, como la precaución que habría que tener. ok, muchas gracias. Otra de las preguntas es si les puedes dar un ejemplo de solución hipo e hipertónica. Bueno, lo hipo o hipertónico depende de la concentración de la sal. Idealmente siempre hay que hacer con solución isotónica, recordemos como para mantenimiento, y para exacerbación sería hipertónica. Punto 9 es la concentración isotónica. Por arriba de punto 9 sería hipertónica, que les digo ahí, depende de la presentación. En el caso, por ejemplo, del sinus, un sobre sería iso, dos hiper o tres hiper, y no más de tres, ya es lo máximo. Y nunca hipo, porque, bueno, básicamente todos nosotros somos células que tienen agua y sales, y si yo pongo menos sal de la que ya tengo como ser humano, duele o arde, porque sí genera un efecto osmótico. Entonces siempre punto 9 o para arriba. Ok, muchas gracias. Y aquí creo que hay dos preguntas que se relacionan. Una, bueno, dice aquí la dirección a 45 grados es desde la botella hacia la cabeza y la siguiente dice, la botella se dirige hacia la oreja o hacia el tabique. Tanto la cabeza como la botella tienen que inclinarse 45 grados. O sea, de frente hacia abajo se inclina la botella 45 y la botella la inclino 45 hacia mi cabeza. Y realmente con la limpieza, cuando hablamos de alto volumen, no se tiene que dirigir ni al tabique ni al oído. Si hablamos de un spray nasal o de un corticosteroide, lo mejor es que sí se dirija hacia el oído. Pero hablando de alto volumen, no importa, no se dirige hacia ningún lado, es literalmente en medio. Ok. Otra pregunta dice que cuál es el manejo de la solución una vez abierto. En ejemplo, te ponen que sea de 500 mililitros. ¿Cómo debe de conservarse si solo se ocupa una mínima cantidad? Bueno, ahí lo ideal más bien sería ocupar la solución al momento. O sea, si yo ocupo la mezcla esta para el alto volumen, idealmente me la tengo que acabar. Aquí, por ejemplo, me imagino que hacen referencia si se ocupan
las limpiezas nasales con sueros fisiológicos, que por mucho tiempo también ha sido algo que se ha ocupado. Hablando particularmente acerca de números, la verdad es que no me gusta mucho ocupar soluciones en ese sentido porque, por ejemplo, ya con Sinus, con Nilmet, podemos hacer la mezcla de un sobre con los 240 mililitros. Y ya tengo la concentración, o sea, ya la puedo ocupar. A diferencia de que si yo ocupo el suero fisiológico y tomo o sea, más de 100 mililitros, la verdad es que van a ser, digamos que más alto el costo. Entonces yo preferiría mejor que ya fuera con algo que está como premezclado y no tomar todo el tiempo de la solución de de la botella o del suero fisiológico. ¿Ok? También preguntan aquí, ¿se puede decir al momento de hacer el aseo en lugar de respirar por la boca? Sí, también yo les digo a los pacientes o respira por la boca o casi casi grita, pero sí, o sea, hay más bien esa comodidad del paciente. Lo que yo vea que funciona, que puede ser respirar por la boca o que grite, y lo que al paciente se le haga cómodo, porque también no a todos les encanta el estar gritando. Ok. Preguntan también si un paciente adulto mayor con flema difícil de sacar, pero con una descarga posterior, tiene riesgo de que se le bajen las flemas, que se bajen más las flemas y no las puedan expectorar. O sea, si ocupando la solución hay riesgo de que tenga más complicaciones, ¿será la pregunta? Mm, no sé si nos puedan comentar aquí en el chat si esa es la pregunta. Porque aquí Sí, más bien sí, sería, dicen que sí, doctor. sí, o sea, más Sí. bien aquí, cuando ocupamos la limpieza no es que haga que el moco escurra totalmente. Rompe la viscosidad del moco, hace que sea más fluido y eso es más fácil de que se elimine. Lo que yo siempre aquí les diría es, bueno, habría que buscar la causa de por qué tiene moco, ¿no? O sea, si a lo mejor tiene una alergia que nunca le han tratado en sus 80 años de vida, pues la limpieza va a ayudar, pero no va a cortar la producción de la flema. Entonces ahí habría que ver justo si es una alergia, pues hay que dar el tratamiento específico, ¿no? El esteroide o la vacuna o lo que sea necesario para cada paciente. Digamos que sí ayuda, pero habría que ver justo cuál es el origen de la enfermedad o el origen del moco más bien. Ok. También nos preguntan aquí que qué hacer en caso de sangre. En caso de sangrado, Sí, nada más nos ponen aquí en caso de sangrado. ¿Qué hacer en bueno, caso de sangrado? Me imagino que debe ser de la fosa nasal con los lavados. No sé si sea esta la pregunta. ahí yo les diría que depende mucho también de la causa del sangrado. O sea, no hay como una respuesta absoluta, porque realmente podría ser que el sangrado sea, no sé, en un adulto mayor que tiene una nariz muy sensible, que hace mucho frío, mucho calor, puede sangrar. Puede haber un paciente con alergia que esté pues muy inflamado, no tenga un tratamiento en forma y pues al final de cuentas es una nariz que está muy inflamada, muy delicada y lo mismo, simplemente con el hecho de sonarse, pues va a haber sangrado. Entonces habría que ver la causa específica. Ahora, una vez que ya identifiquemos la causa, pues definitivamente dar el tratamiento específico y, por ejemplo, o sea, si fuera cuestión de la edad, que ya la simple edad hace que la mucosa esté muy seca, pues existen soluciones como nasogel para hidratar. Y muchas gracias. Hay varias preguntas, doctor. Dice, Sí. doctor, ¿qué opina del Esterimar y en qué caso se indica? Pues básicamente Sterimar es un spray de bajo volumen. Era lo que les decía. Si lo que quiero es limpiar cavidad nasal, me quedo con un bajo volumen. O sea, todo spray nasal entra en cavidad nasal. También nos preguntan aquí qué dosis del bicarbonato junto con la solución. Pues ahí básicamente lo que yo les diría es compremos ya los sobres que vienen con el bicarbonato y con la solución, con el cloruro de sodio, con la sal. Porque si no caemos en el error de no estar estandarizando. Habitualmente la fórmula que se hacía, que tiene mucho tiempo que ya no mandamos a los pacientes, era litro de agua, 2 cucharadas de sal y una de bicarbonato. Pero la verdad es que el paciente no medía nunca la sal o pesaba la sal ni el bicarbonato. Entonces, llevamos al final de cuentas mezclas no estandarizadas que pueden causar algún tipo de beneficio a lo mejor el día de hoy y a lo mejor mañana un efecto secundario. Entonces yo mejor les digo, si ya tenemos la facilidad de tener soluciones
Estandarizadas, vayamos por lo estandarizado. ¿Ok? También comentan aquí que los otorrinos comentan que la limpieza de alto volumen debe de ser siempre, todos los días. Esto es correcto y se aplica a niños también. Sí, ahí yo siempre les diría, para este tipo de preguntas no hay como verdades absolutas, ¿no? Hay que, pues, ver qué tipo de paciente es, enfermedades que tiene, comorbilidades. Depende mucho, pero digamos que la respuesta corta es sí, es seguro ocuparlos a largo plazo, como lo veíamos en el estudio, incluso en niños. ¿Ok? También nos preguntan qué marcas recomiendas para realizar los lavados. Yo ahí también les diría, depende. O sea, si queremos ocupar bajo volumen, spray nasal. Y bueno, ya al menos, por ejemplo, de la marca de Nilmed, tenemos igual bicarbonato de sodio con cloruro de sodio. Ninguna otra marca tiene el bicarbonato. Entonces, si yo le quiero dar ese plus de que el moco se haga más líquido y que sea más fácil de fluidificar, menor efecto secundario, podemos ocupar las que tienen bicarbonato. Si no, pues le puedo mandar cualquier otra que tenga la sal, ¿no? Cloruro de sodio. Y pues básicamente con alto volumen, a la fecha la única disponible en México es Sinus-Rinse. No hay otra. Ok. También se preguntan cuánto bicarbonato se agrega por mililitro. Bueno, ahí les digo que justo, o sea, la mezcla exacta, o sea, nunca lo hemos pesado como tal. La fórmula artesanal que se hacía previamente era litro de sal, dos cucharadas, digo, sí, un litro de agua, perdón, 2 cucharadas de sal y una de bicarbonato. Ok. También preguntan aquí que los lavados una o dos veces al día. Depende también. Si yo estoy como en una etapa de mantenimiento libre de síntomas, se puede hacer una vez sin ningún problema. Ya en crisis o en exacerbación, depende del paciente porque puede ser 2, 3 o hasta 4 veces al día. Ok. Preguntan que en el caso de Esterimar es iso o hipertónico. Pues depende justo, si es crisis, hipertónico, si es mantenimiento, isotónico. Ok. También si podrías volver a mencionar qué determina el alto o el bajo volumen. Son 100 mililitros el punto de corte. Menos de 100 bajo, arriba de 100 alto. Ok. Aquí te preguntan también para los aseos diarios, ¿qué solución es la recomendable utilizar? Isotónica. Te preguntan también que si el Sinus Rinse para niños, ¿qué cantidad de agua se prepara con el sobre de bicarbonato? En el caso de Y, los niños son 120 mililitros. ok, y si podrías indicar por edades, si se puede indicar por edades. Digamos que no se dosifica de acuerdo a la edad, pero arriba de 2 años ya el niño puede ocupar los 120 mililitros y arriba de 4 años los 240. Y también ahí depende del niño. Habrá niños que a lo mejor les cueste trabajo, a lo mejor teniendo 5 años la base con 240. Pues yo les digo, lávense con 120. Depende mucho de cada niño. Ok. Preguntan también si recomiendas las cabinas de sal como complemento al tratamiento. La verdad es que no, porque ese tipo de tratamientos tiene poco tiempo que empezaron a hacer como mucho ruido. De hecho, no tiene mucho tiempo que lo vi como en redes sociales. No se ha demostrado que realmente tenga como una mejoría o no otorgue una mejoría adicional. No hay como la limpieza. Sería como lo ideal. Y el tratamiento que requiere el esteroide o lo que se haya establecido para la enfermedad como tal. Ok. También preguntan aquí que en pacientes pediátricos, hablando de niños de meses, ¿cuál sería el tiempo mínimo de uso? Y en pacientes respiradores orales posoperado de amígdalas, adenoides y tabique, ¿se pueden hacer los lavados? ¿A qué tiempo después de la cirugía? Pues prácticamente ahí se hace de forma inmediata la cirugía. De hecho, incluso desde cirugías nasales, prácticamente el mismo día ya están empezando limpieza nasal. El tiempo, pues depende mucho, porque también depende mucho de la enfermedad de fondo. O sea, si el paciente es alérgico y tiene superinflamado cornete y demás estructuras, pues puede ser que requiera muchísimo tiempo la limpieza, pero depende de cada paciente. Lo ideal, por ejemplo, en una crisis, hablando, no sé, de sinusitis, que está muy bien establecido el tiempo, pues puede ir desde 6 semanas, que es un mes y medio, hasta 12, que son 3 meses, pero depende mucho de la patología de base.
Ok. Por ejemplo, nada más, perdón que te interrumpa, Gaby. Sí, 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 sí. El tiempo mínimo necesario, por ejemplo, en una gripa, que dura la gripa, pues son 2 semanas. Entonces es como el tiempo más corto como tal. Pero de ahí pues ya se puede abarcar más tiempo. Ok. Te preguntan también si un niño de 3 años, ¿cómo se hace para hacer un lavado hipertónico? ¿Se puede con alto volumen? Sí, sin ningún problema. La cuestión ahí es que al niño desde pequeñito se le empiece a explicar cómo se hace la limpieza para que se acostumbre y que no sea una tortura literalmente para el niño. Ok. Y si no, viene aquí otra pregunta que dice que si el bicarbonato se agrega en líquido o en polvo. Pues idealmente viene en polvo. Ok. En los lavados nasales, el agua podría irse a los oídos. Si se hace de la forma correcta, no tendría por qué. Ok. Y preguntan también que los niños lloran mucho por el lavado, los niños entre 3 y 4 años, que si hay alguna recomendación para que no sea doloroso. Mira, yo ahí siempre les digo que justo depende incluso hasta de los papás. O sea, tenemos que educar a los niños justamente a hacer la limpieza y yo empezaría siempre en este tipo de niños con un bajo volumen. O sea, una pequeña cantidad de solución para que no sea incómodo. O sea, no empecemos de lleno con el alto volumen, porque si yo le pongo un alto volumen desde el principio, en la vida el niño va a volver a querer hacerse una limpieza, porque sí va a ser incómodo. Entonces, empecemos justo con un bajo y luego ya pasemos al alto. Ok. Te preguntan también que si en pacientes con labio y paladar fisurado se puede indicar los lavados nasales de alto volumen. Ahí en ese caso yo les diría mejor bajo volumen, porque sí, por el tipo de la alteración anatómica o la malformación, digamos que pues sabemos que puede haber diferentes alteraciones, entonces como no se sabe pues si puede haber alguna comunicación que haga que ahí sí pase la solución más fácil a otras cavidades, yo me quedaría mejor con bajo volumen. Ok. Te comentan también aquí que por cuánto tiempo se recomienda el mantenimiento de lavados. El mantenimiento ahí es por tiempo indeterminado, realmente ahí sí se puede recomendar por muchísimo tiempo y no ha demostrado efectos secundarios. Ok. ¿Se pueden hacer los lavados después de una reducción de cornetes? Sí, también era lo que les decía. En cuanto salen de la cirugía, el otorrino generalmente les manda la limpieza y prácticamente es desde que salen, porque después de cirugía incluso puede ayudar a disminuir, eh, más bien, baja la inflamación, ayuda a que se formen las costras y también se puedan mover, bueno, que se muevan mucho más rápido, que las eliminemos más fácil. Ok. Preguntan aquí que si existe alguna circunstancia especial o contraindicación para la realización de los lavados. Realmente como tal no hay contraindicación absoluta. En quien se debería tener cuidado es en pacientes postrados que están prácticamente acostados todo el tiempo porque obviamente pues no pueden manejar mucha cantidad de agua. Y digamos que otra contraindicación relativa, la verdad es que es como muy controversial, a lo mejor, si lo queremos ver, es la otitis, la infección del oído medio, porque ahí más bien es como una precaución. Lo que te recomiendan es primero que te vea el otorrino y que te diga si lo ocupas o no, pero hay artículos científicos que incluso tratan la otitis media con la limpieza. Entonces, es un poquito controversial. O sea, platicando con otorrinos, que son los expertos realmente, siempre hay quien está en pro y en contra. Entonces, pues hay que individualizarlo realmente. O sea, la precaución es, si te duele el oído, mejor vea que te revise el médico. Ok, y te preguntan también aquí que en la marca de Sterimar, se pide en la farmacia como hipertónico, que es un spray que pues ya viene preparado. Sí, como tal, así viene como hipertónico. Ok, pues no hay, creo que ya más preguntas. Aquí te felicitan, por la plática, que todo excelente y muy bien.